Tenemos nuevo tráiler de la expansión B1 y en este video vamos a reaccionar, vamos a analizarlo también, vamos a verlo juntos porque no he visto absolutamente nada y bueno, tengo mucha expectativa, así que vamos a darle de una vez. Gente, pues ya estamos aquí, ya está el tráiler, dura 1 minuto, Mega Ascenso, disponible el 30 de octubre, bro. Lo acaban de subir hace 1 minuto, vamos a ver qué pex. ¡Lo sabía, bro! Lo sabía, chat, lo sabía. Sabía que no iban a ser solo estas 3 megas, sino que íbamos a tener más. Solamente que estas 3 megas son las protagonistas. Tenemos ahí el vistazo de Mega Pinsir. Ahorita vamos a ver el tráiler cuadro a cuadro, ¿no? Mega Absol. Furfro. ¿Aura o Laura? Vamos a ver qué pedo cuadro por cuadro, chat. Cuadro por cuadro. Mira, por ejemplo acá tenemos Magikarp. Ok, tuve que sacar la lupa porque todavía no están las cartas en la web. Acaba de salir el tráiler. Y dice Magikarp lo siguiente: pon una carta que evolucione directamente de este Pokémon en el campo. O sea, es como Porygon, digamos. Y cuesta 3 de energía, o sea que evoluciona directamente. Y Swablu tenemos que hacer canto y te duerme, ¿no? Vamos a ver qué más hay. Bueno, eso ya lo conocemos. Bueno, tienes la traducción de sus ataques, pero pues... Ok, quiero ver qué hace Mega Pinsir, bro. Mega Pinsir, 170 de vida. Tijeretazo crítico, 80 más, 3 de energía. Lanza una moneda, si sale cara, este ataque hace 70 puntos de daño más. Uff. Comento, bro. Y tiene daño asegurado. Ojo con Mega Pinsir. Por fin lo que necesitaban. Uf, y es que este es básico, chat. Esta mierda es básica. No evoluciona, no lo pones en el campo. No necesitas nada. Esta mierda, cuidado, ¿ah? Con Mega Pinsir. Es el Pokémon de tipo planta que necesitaba el tipo planta para dejar de depender de Buzzwole. Pega 150 por 3 de energía, eso sí. Mega Pinsir con Leafeon se me ocurre. Pero claro, necesitas motor de robo. Pero bueno, lo veo bien, ¿ah? Lo veo bien el Mega Pinsir con Mento y tal. Claro, no tiene tanta vida como los otros... Las otras megas, y recordemos que te matan un mega y valiste verga, ¿ah? Pierdes la partida, entonces cuidado con eso. Está interesante, pero la vida igual cuidado, ¿ah? Tenemos a Mega Absol, a ver si puedo ponerlo. Ahí está. Garra Tenebrosa, Mega Absol EX, también es un básico, ¿no? Entiendo, 170 de vida. 80 por 2 de energía. Tu rival enseña las cartas de su mano. Elige una carta de partidario que encuentres entre ella y descártala. Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. 80 se me hace poco. Es que te... Recuerden que si te debilitan esa carta, pierdes la partida. Entonces, tiene que ser cartas muy decisivas. No la veo como una carta que vas a empezar la partida, tanquear y tal. Porque luego te meten Helio o lo que sea, ¿no? Pero bueno, habría que ver, ¿no? Igual Mega Absol no es un Pokémon que tú digas wow, ¿no? Solamente de full humo. Vamos a Mega Gyarados. Mega Altaria. Mega Ampharos. Lancero eléctrico, 210 de vida. Claro, este ya es fase 2. Se elige 3 veces a un Pokémon en banca aleatorio de tu rival. Haz también a cada uno 20 puntos de daño por cada vez que haya resultado elegido. O sea que pega 100 a quien tú quieras. Y
20 al azar a 3 veces en la banca, ¿no? O sea, que si tienen un solo Pokémon en la banca, pega 60. Mm, ok. Interesante, interesante. ¿Qué más hay? Los Furfrou, pelaje recio. Los ataques hacen menos 20 puntos de daño a este Pokémon. Bueno, los Furfrou XD, ¿no? Pidgey, que va a tener seguro va a salir Mega Pidgeot. Probablemente. Hirachi. Caída sideral. Este ataque hace 30 puntos de daño a uno de los Pokémon de tu rival. ¿Ok? Refuerzo fuego. Une uno de energía de tipo fuego a tu pila de descartes. De tu pila de descartes a tu Pokémon activo. Wow. Esta carta puede ser muy importante para el tipo fuego. Es básicamente la pasiva de Flareon y X-Chat. Solo que no te quitas vida, obviamente, ¿no? Si tienes energía descartada, pues la regresas a algún Pokémon, ¿no? Claro, no la generas, pero si la tienes descartada, retiraste, te mataron el Pokémon, descartaste energía por el ataque, la recuperas. Uf, muy buena refuerzo para Mega Blaziken, ¿no? Vaya Sidra. Al final de cada turno, si al Pokémon al que está unida esta carta le queda la mitad de vida o menos de sus puntos máximos de salud, cúrale 30 puntos de daño. Si lo haces, descarta esta carta. Si le queda la mitad de vida, le curas 30. Bueno, habría que ver si realmente le damos uso a esta carta. Lo que pasa es que las herramientas de Pokémon, el casco dentado y la capa son demasiado superiores a todo lo que hay actualmente. Habría que ver si le damos uso a la valla Sidra, ¿no? Ok, partidarios. Empezamos con Aura o Laura. Ok, pon 2 Pokémon aleatorios de tu baraja en tu mano. Por cada Pokémon que hayas puesto en tu mano de esta manera, elige un Pokémon que poner de nuevo en tu baraja y baraja todas las cartas. Bueno, la traducción también te digo, ¿ah? O sea, pones 2 Pokémon al azar de tu baraja en tu mano y por cada Pokémon que hayas puesto con esta carta, eliges otro y lo pones en la baraja. O sea, como que los intercambias, ¿no? No sé, ejemplo hipotético. Digamos, tienes Entei y Torchic en el campo, ¿verdad? Y en la mano tienes otro Entei y otro Torchic. O un Combosken. Usas esto, te salen los Blaziken y los cambias, ¿no? Ok. Puede ser muy buena carta para los fase 2, ¿ah? Ciprian o Cipriano. Ciprian, supongo, ¿no? Cura 70 puntos de daño a uno de tus Carracosta o Jellicent. No dice nada de Yex, así que son cartas normales. Bueno, veremos si son buenas, ¿no? Todavía no sabemos qué tal esas cartas. Y tenemos a Ariana, que es la idol, ¿no? Dice, pon 2 Pokémon básicos aleatorios con 50 de vida o menos de tu baraja en tu mano. Ok, esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo, creo. Básicamente te asegura que vas a conseguir sí o sí el Pokémon que estás buscando, ¿no? Porque es básico y menos de 50 puntos de vida. Ya entra en un rango bastante específico, ¿no? No es tan al azar como la Pokébola que puedes salirte Giratina, por ejemplo, ¿no? Bueno, habría que ver qué pedo también, ¿no? Eso es todo, diría. Bueno, tenemos ahí un chingo de cartas que seguramente salgan filtradas luego. Tenemos ahí a Hydreigon, que es un Pokémon que me flipa. 150 de vida fase 2. No tiene demasiada vida para ser fase 2, ¿ah? Rugido al unísono. Una vez durante tu turno puedes unir 2 energías de tipo siniestro. What the fuck? Una vez durante tu turno puedes unir 2 energías de tipo siniestro de tu zona de energía a este Pokémon. Si lo haces, inflige 30 puntos de daño a este Pokémon. Y luego tiene hiperdescarga. Descarta todas las energías de este Pokémon. Uf, habría que ver cómo se usa esta vaina, ¿no? Es como Flareon. Es como Flareon, pero siniestro, ¿no? Pero te unes 2 energía y pega 130. Bueno, es muy similar a Flareon, solo que Flareon es fase 1, este es fase 2. Pegan 130.
Bueno, si Flareon está OP, este seguramente también lo va a estar, solamente que tienes que tener cosas para curarle, ¿no? Porque no tiene demasiada vida. Pero también te digo que Hydreigon no es EX, quizás tenga su versión EX, ¿no? Entonces si no tiene versión EX, esta puede estar muy interesante porque pues es un solo punto, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos Growlithe, Lilligan, Aegislash, a ver. Metal maldito. Los ataques de tu Pokémon tipo psíquico y Pokémon tipo metal hacen 30 puntos de daño al Pokémon activo de tu rival. What the fuck? Esto es interesante, ¿ah? Demasiado interesante. Un soporte que aumenta tu daño al Pokémon activo. De tipo metal y tipo psíquico con Solgaleo. Solgaleo pegaría 150. Pero claro, es un fase 2. También te digo, ¿ah? Vamos ahí Torchic, picotazo. Gumi, que se supone que va a salir Gudra, es tipo dragón Gumi. Membrana pegajosa. Ah, pues no está mala. Usa energía de agua y usa tipo psíquico. Dice, mientras ese Pokémon está en la zona activa, los ataques utilizados por tu oponente cuesta uno más. Tendrá la misma habilidad Gudra, porque estaría bueno, estilo el perro, ¿no? El Stoutland, pero sin tener que atacar, ¿no? Luego tenemos a Crocodile, que esto cuerpo elástico, no sé qué. Este es Jellicent, ¿no? Si este Pokémon está en el puesto activo y resulta dañado por un ataque de los Pokémon de tu oponente, une uno de energía de tu área de energía a uno de los Pokémon de tu banca. Interesante, ¿ah? Aparte se cura un montón con el partidario. Puedes utilizarlo de tanque. Me gusta ese Jellicent. Y bueno, creo que es todo, chat. Hemos visto varias cosas. Bueno, análisis a primera vista. Bueno, chat, debo decir que esperaba más. Me gusta que hay más megas de lo que habían mostrado al principio. No van a ser solamente los 3 protagonistas, sino que muy probablemente muchos o casi todos o todos sean megas y EX. Recordemos que igual esa expansión son 3 sobres, así que seguramente son 15 EX, de los cuales quién sabe cuántas megas serán, ¿no? Mega Pidgeot seguro, ¿eh? Pero de momento las megas adicionales que han mostrado a Ampharos, Absol y Mega Pinsir, la verdad es que Mega Pinsir lo veo puede estar bueno, pero los otros dos no me llaman mucho la atención, la verdad. Debo decir que esperaba más del tráiler porque no nos han mostrado nuevos modos de juego, que es lo que estamos esperando. No nos han mostrado casi nada, loco. Un vistazo a algunas cartas, los partidarios, sí. O sea, yo entiendo que está chido, nuevas cartas y tal, pero yo estoy esperando nuevos modos de juego, algo que cambie realmente el juego actual. Y no me lo están mostrando, entonces... La verdad es que debo decir que me ha decepcionado un poco el tráiler, esperaba mucho más. Y bueno, tocará esperar ya a fin de mes, ya queda poco igual, una semanita, para ver qué es lo que van a meter este mes, qué van a hacer para el aniversario. De momento debo decir que bueno, es una expansión que seguramente va a haber cartas metas, cartas nuevas, obviamente, ¿no? Partidarios, pero yo necesito más, loco. Ya estoy cansado de mes nuevo con nuevo sobre. Los sobres duran una semana. En este caso, como son 3 sobres, va a ser 2 semanas y ya luego el juego se muere. Ya estoy cansado de eso, la verdad. Quisiera que anuncien nuevos modos de juegos. Algo nuevo, bro. Algo nuevo, no solo esto. Y debo decir que la mayoría de cosas que he visto pues no me llama demasiado la atención. He visto bastante refuerzo para el tipo fuego como se esperaba. No he visto nada que refuerce el tipo agua, más que el Magikarp puede evolucionar. Bueno, Jellicent quizás. Podría ser Jellicent con Magikarp, ¿no? No lo sé. Pero pues es obvio que los protagonistas van a ser top meta, porque para eso está la expansión, los bostean para que sean buenos y habría que ver qué otras sorpresas nos trae. Y eso, primera impresión, agridulce la verdad, porque esperaba algo más largo, un tráiler más largo, no sé, bro. Chat, estoy loco por esperar demasiado. ¿Será que nos van a meter el sobre y ya? Con los cambios de intercambio y así se lavan las manos.
Les dejo a ustedes que opinen en los comentarios y yo los voy a estar leyendo. Quizás estoy siendo demasiado exigente, yo siento que no ha sido suficiente para mí este tráiler. Así que bueno, nos vemos en la próxima.